Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Ahora sí estoy muy despierto, así que con todas las pilas. Bien, habíamos estado hablando de los trastornos del equilibrio ácido-base y habíamos identificado la acidosis y la alcalosis. Tantos estas que sean respiratorias o sean metabólicas. Habíamos ya visto las respiratorias con un componente respiratorio y una concentración de CO2. ¿Se acuerdan que habíamos visto tanto la alcalosis como la acidosis respiratoria, que el problema era la concentración de CO2 en sangre, ¿sí? Habíamos visto esto, todo lo de acidosis y alcalosis respiratoria, y habíamos terminado acá, ¿sí? Viendo los síntomas tanto de la alcalosis como de la acidosis respiratoria. Ahora nos toca ver el componente metabólico y voy a volver a retroceder un poquito para hablar del componente metabólico, que era exclusivamente por la eliminación de el ion hidrógeno y por la reabsorción del ácido carbónico, ¿sí? Es muy importante esto porque difiere mucho de la parte respiratoria, por eso estamos hablando un componente metabólico que tiene que ver con la función renal, y esta a su vez ¿sí? se da por la eliminación de ion hidrógeno y la reabsorción de ácido carbónico. Entonces es importante entender que el primero era por un componente respiratorio y este es por un componente metabólico. El primero por la respiración y el segundo por la situación renal. Entonces vamos a empezar a ver eso, la acidosis metabólica, ¿sí? Donde ya identificamos claramente, habíamos visto ya los cuadritos, donde cambia tanto el bicarbonato de sodio, donde cambia el ácido carbónico, como en este caso, el ácido carbónico menor a 20 miliequivalentes, un exceso de bases mayor a -2, y el pH por encima de 7,35, ¿sí? Entonces, siempre que hablamos de acidosis, estamos con un pH menor a 7,35, siempre, ¿ya? Recuerden ustedes que el pH es de 7,35 a 7,45. Por encima de 7,45 siempre hablamos de alcalosis y por debajo de 7,35 hablamos de acidosis. En este caso estamos hablando de acidosis metabólica, ¿sí? Muy bien, lo que dice aquí, caída del pH sanguíneo por aumento de la producción de ácidos no volátiles, como el ácido láctico, ácidos grasos y cuerpos cetónicos, o pérdida de bicarbonato sanguíneo. Recuerden ustedes, vamos a retroceder un poquito en nuestro cuadrito, ¿sí? Que teníamos que el componente metabólico era por la eliminación de ion carbónico y la reabsorción de ácido carbónico, ¿sí? Donde el componente principal del problema metabólico ácido-base es precisamente el ácido carbónico, los ácidos, ¿sí? Muy bien, desde ese punto de vista estamos viendo que esta acidosis metabólica por un componente renal se produce gracias a aumento de la producción de ácidos no volátiles como el ácido láctico, los ácidos grasos y cuerpos cetónicos, o pérdida de bicarbonato sanguíneo, ¿sí? Esta acidosis metabólica, en todo este subcomponente que habíamos ya visto, las causas de esta acidosis metabólica son carga ácida endógena, se llama cetoacidosis. Acá quiero pararme un poquito para explicarles esto de la carga ácida endógena. Esta carga ácida endógena se refiere a que aumenta la acidosis de forma indiscriminada en el organismo, pero el propio organismo es el que de forma endógena
el que elabora esta gran cantidad de ácidos. Cuando la persona tiene un componente y una enfermedad de base como la diabetes mellitus. La diabetes mellitus, la que conocemos todo, la diabetes, cuando se descompensa en este caso, produce una cetoacidosis. Esta cetoacidosis no es otra cosa que el aumento de ácidos y produce una acidosis metabólica. Esto en los enfermos con diabetes es muy grave. Cuando alcanzan este nivel de cetoacidosis diabética, casi de inmediato entran en coma, un coma diabético, ¿sí? Un coma diabético inducido por la acidosis metabólica, ¿ya? Entonces, esta carga que se denomina carga ácida endógena es a consecuencia de esto, de una enfermedad que todos nosotros conocemos que es la diabetes. La pérdida de bases del intestino, producto, por ejemplo, de una diarrea. Las diarreas profundas hacen, ¿sí?, que disminuya terriblemente el componente metabólico, el componente de bicarbonato, y se eleva terriblemente el ácido, lo cual produce una acidosis metabólica por diarrea. También el deterioro de la secreción de ácido en los túbulos renales, lo que se denomina acidosis tubular renal. En este caso, por un problema ya de insuficiencia renal. Cuando hay una insuficiencia renal, cuando la insuficiencia renal alcanza niveles máximos o niveles ya no manejables, se produce una acidosis tubular renal, lo que ocasiona una acidosis metabólica, todo. Ya no solamente la acidosis está a nivel renal, sino a nivel orgánico, produciéndose una acidosis metabólica, ¿sí? También puede producirse por una carga exógena de ácido. ¿Qué quiere decir? Que hay una ingestión, por ejemplo, de metanol. Por supuesto, puede ser ingestión accidental o por envenenamiento o por cualquier otra causa, pero de forma exógena, ¿sí? Y haya una ingestión de metanol. Este metanol va a ocasionar una acidosis metabólica, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas? Respiratorios, existen síntomas respiratorios que a continuación vamos a ver, circulatorios, metabólicos y centrales. O sea que los síntomas se producen a nivel respiratorio, a nivel circulatorio, a nivel metabólico y a nivel central, que a continuación vemos. Estas son las principales manifestaciones clínicas de la acidosis metabólica. Por ejemplo, en el componente respiratorio aparece taquimnia, una respiración denominada de Kussmaul, una hipocapnia y una disminución de la afinidad de hemoglobina por el oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que la hemoglobina no se pega al oxígeno, ¿ya? O no transporta el oxígeno, definitivamente. En el componente circulatorio hay una vasodilatación arterial, posiblemente una vasoconstricción venular. Todo lo contrario, las arterias se dilatan y las venas se produce una vasoconstricción. Hay una depresión miocárdica, un aumento y resistencia de las catecolaminas. Este componente circulatorio hace que el gasto cardíaco se vea afectado con una disminución importante. En el componente metabólico, un aumento del catabolismo muscular, por supuesto sufre, y producto de eso se produce a veces espasmos musculares importantes, desmielinización ósea, hiperpotasemia, hipercalciuria, hiperfosfaturia, hipermagnesuria y nutriesis. Todos estos aumentos, tanto del potasio como del calcio, como del fósforo y como del magnesio en su forma de orina, ¿sí?, que aumenta la excreción del potasio por la orina, del calcio por la orina, del fósforo por la orina, del magnesio por la orina, ¿sí?, ocasiona peor desbalance a nivel renal, produciéndose y aumentando muchísimo más la acidosis
metabólica. Y un problema central que ocasiona un estupor, ¿sí? Y por último, un coma. Todos estos componentes que estamos mencionando, todo este desbalance en la acidosis metabólica pueden llegar casi de inmediato al coma, como en la diabetes, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien, pasemos. La alcalosis metabólica. Vamos a ver ahora el otro, ¿sí? Donde el ácido carbónico está mayor a 24 miliequivalentes, los excesos de base mayor a +2 y el pH por encima de 7,45. Esto ya lo dominamos, esto deberíamos ya dominar, especialmente el pH. ¿Qué ocurre? Una elevación del pH sanguíneo por pérdida de ácidos no volátiles. Fíjense aquí, ¿sí? Fíjense aquí, en la acidosis metabólica, ¿sí? Que era por aumento, por ejemplo, en la acidosis metabólica, era por aumento de la producción de ácidos no volátiles, ¿sí? Todo lo contrario, lo que ocurre, ¿sí? Todo lo contrario a lo que ocurre en la alcalosis metabólica. Pérdida de ácidos no volátiles, como ácido láctico, ácidos grasos y cuerpos cetónicos, o por acumulación excesiva de ácido carbónico sanguíneo. Estamos viendo todo lo contrario de la acidosis metabólica, ¿sí? Es importante distinguir tanto en la acidosis como en la alcalosis que los componentes que ocasionan esto son contrarios siempre. Esta alcalosis metabólica tiene causas, y las causas, por ejemplo, son pérdida de jugo gástrico en los vómitos. Si bien de momento los vómitos son beneficiosos en algún caso, por algún problema de gastrointestinal o estomacal, ¿sí? Y como defensa del organismo, la pérdida de este jugo gástrico puede alcanzar niveles altos y producir una alcalosis metabólica. Puede producirse también por ingestión de exceso de bases. Esto por lo general también puede ser a veces accidental o a veces por desconocimiento. Ahora les explico. Por ejemplo, el exceso de bases. No sé si ustedes conocen o están familiarizados con los famosos antiácidos. ¿Se acuerdan? Los famosos antiácidos para la acidez estomacal, como aquellos bebibles o aquellas pastillitas masticables, etcétera. Pero todo aquello que sea un antiácido, ¿sí? Este antiácido, ¿sí? Que en realidad está en base a esto, valga la redundancia, en base a bases, ¿sí? A álcalis, en realidad, puede producir una alcalosis metabólica cuando la ingestión es excesiva. Personas que permanentemente tienen acidez y toman antiácidos, como los digestanes y demás, que son antiácidos que están hechos en base a bases, ¿sí? A álcalis. Y esto puede producir una alcalosis metabólica nada más por su ingestión excesiva, ¿sí? O el exceso de aldosterona. Esto se refiere única y exclusivamente a un desequilibrio hormonal, ¿sí? Los síntomas claramente identificados, también neurológicos, musculares, cardíacos y renales. Vamos a ver cuáles son estos. En los neurológicos y musculares, calambres, debilidad, tetania, estupor, apnea, desencadenamiento de crisis epilépticas. Ya, es muy terrible cuando se produce una acidosis metabólica excesiva que descompense al organismo. Puede producirse todo esto. Una hipoxia tisular, una hiperproducción de lactato. ¿Se acuerdan que antes no había ácido láctico? Ahora una hiperproducción de lactato. Por eso el problema de los calambres, por ejemplo, unos
calambres musculares terribles. Los cardíacos, una insuficiencia cardíaca, angina y arritmias. Esto inmediatamente puede llevar a la muerte si es que se produce una angina o una arritmia importante, más si la persona tiene algún problema cardíaco. Y problemas renales como hiperfosfaturia y hipofosfatemia, aumento de la eliminación de fósforo también, y la hipofosfatemia, que es una disminución del fósforo. Entonces, esta disminución a causa de la eliminación mediante orina. Entonces, todas estas manifestaciones clínicas, de la acidosis metabólica pueden llevar también a la muerte del paciente, ¿sí? Muy bien, como en todo en el organismo hay mecanismos de compensación. Ahora vamos a ver estos mecanismos de compensación, cómo más o menos se desarrollan. He tratado de simplificar estos mecanismos de compensación porque son mucho más complejos de lo que les voy a mostrar. He tratado de hacerlo lo más facilito posible, cosa de que ustedes puedan entenderme y sobre todo puedan entender el mecanismo de compensación, si es que no valorarlo como tal, para que puedan ustedes manejar posteriormente. Muy bien. Cuando el equilibrio ácido-base se ha alterado por diversos mecanismos, actúan para normalizar el pH plasmático un proceso denominado compensación. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya se produce un desequilibrio, un trastorno del equilibrio ácido-base, inmediatamente el organismo trata de compensar, automáticamente. El restablecimiento completo del equilibrio ácido-base, en realidad la corrección de este desequilibrio, requiere un tratamiento que elimine la causa subyacente. Por supuesto que el organismo compensa, ¿sí? Compensa. Casi de inmediato, mediante la respiración, vamos a ver más adelante, o un poquito más, mediante el proceso renal. Pero si la causa no se elimina, este mecanismo de compensación solamente es transitorio, ¿sí? De inicio, ¿qué produce el trastorno del equilibrio base? Vamos a retroceder un poquito nada más para entender la causa, ¿sí? Vamos a irnos acá, a las causas de la alteración, por ejemplo, de la acidosis metabólica, ¿sí? Vamos a decir que la causa de la acidosis metabólica es la diabetes mellitus, una descompensación de la glicemia en el paciente, ¿sí? Si este proceso de la diabetes mellitus, si esta causa de la diabetes mellitus no se soluciona, entonces no podemos esperar una solución de la acidosis metabólica. Tendremos que primero eliminar esta causa, ¿sí? Esta descompensación de la glicemia en el paciente, para después entender que también se va a solucionar este problema, ¿sí? Un problema renal de deterioro de la secreción de ácido en los túbulos renales, una insuficiencia renal, ¿sí? Donde se está produciendo un deterioro de la secreción de ácido renal, lo que se denomina acidosis tubular renal. A consecuencia de esta insuficiencia renal, ¿sí?, se está produciendo la acidosis metabólica. Si no se soluciona de momento esta causa, que puede ser aguda o puede ser crónica, esta causa renal, esta insuficiencia renal, no vamos a pretender que la acidosis metabólica se solucione, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la alcalosis metabólica, solo hablando de las metabólicas, las respiratorias también tienen su causa, ¿sí? Si algo está ocasionando que se produzcan vómitos, ¿sí?, como alguna enfermedad gastrointestinal crónica, como una gastritis crónica o una intoxicación, etcétera, si no se soluciona esa causa y se siguen produciendo vómitos, la alcalosis metabólica va a seguir ahí. Se tendrá que solucionar primero la causa para que la alcalosis metabólica se regule.
caso contrario, el sistema de compensación va a ser momentáneo, pero si no se elimina la causa, no. ¿Sí? Muy bien, entendiendo eso, para entender que la compensación puede ser solamente momentánea, ¿sí? Dependiendo de la causa, vamos a ver más adelante. En la acidosis y alcalosis metabólica, las que acabamos de ver, los cambios de pH plasmático se minimizan inicialmente por compensación respiratoria. ¿Sí? Entendamos bien esto, por favor. Cuando el problema es metabólico, ya sea de acidosis o alcalosis metabólica, ¿quién compensa? La parte respiratoria. ¿Sí? Se produce el fenómeno de acidosis o alcalosis metabólica e inmediatamente el sistema respiratorio es el que tiende a compensar. A largo plazo se produce un ajuste más fino mediante alteración de cantidades de iones y de ácido carbónico que excretan los riñones. Vuelvo a repetirles. De inicio, estos problemas metabólicos que habíamos identificado ya, el que inmediatamente compensa es la parte respiratoria. Posteriormente también compensa, obviamente, el sistema renal a través de la alteración en la cantidad de iones y la eliminación, obviamente, de todos estos componentes como son el ion hidrógeno y el ácido carbónico, excretándolo por vía renal a través de la orina, pero posterior a la compensación respiratoria. ¿Cómo compensa respiratoriamente? ¿Cómo se compensa esta alcalosis metabólica y esta acidosis metabólica? ¿Cómo se compensa mediante la respiración? Por ejemplo, una compensación respiratoria significa una hipoventilación, elevación de la presión de CO2, ¿sí? O una hiperventilación, una disminución de la presión de CO2. Mediante la respiración, ¿sí? Se puede producir una elevación de la presión de CO2, una acumulación de CO2, o en el caso de que necesitamos en el organismo menor cantidad de CO2, la disminución de esta a través de la hiperventilación. ¿Qué hace el organismo? Indirectamente, sin que se dé cuenta, incluso el mismo paciente no se da cuenta, ¿sí? Empieza a hipoventilar o empieza a hiperventilar dependiendo si es una acidosis metabólica o es una alcalosis metabólica, ¿sí? Es rápida, pero no muy sensible. El ajuste se produce en minutos, casi de inmediato, como les decía, pero los cambios en la presión de CO2 compensan el estímulo original. Este proceso de compensación respiratoria es casi de inmediato, ¿sí? En minutos, pero obviamente es de muy corta duración. Estos mecanismos de compensación como la respiratoria, por ejemplo, en la acidosis metabólica, se produce gracias a la disminución del pH, estimulando la respiración y disminuyendo la presión de CO2. En el caso de la alcalosis metabólica, todo lo contrario. El aumento del pH deprime la respiración y aumenta la presión de CO2, que quiere decir que va a haber mayor cantidad de CO2. Entonces, este cuadrito es muy importante tanto en la acidosis metabólica como en la alcalosis metabólica como un mecanismo de compensación respiratoria. La compensación de la acidosis y alcalosis respiratoria solo puede tener lugar por mecanismos renales, ¿ya? Ahora estamos hablando de la acidosis y de la alcalosis respiratorias. Estamos hablando del mecanismo de compensación de la acidosis y alcalosis respiratoria que solo puede tener lugar por mecanismos renales. Todo lo contrario. ¿Se acuerdan que en la acidosis y alcalosis metabólica
la parte respiratoria es la que compensaba, cuando se produce alcalosis y acidosis respiratoria, el mecanismo renal es el que compensa. Ya que el déficit primario se debe a un cambio en la ventilación alveolar, por lo tanto, no se puede compensar el mismo pulmón una alcalosis o acidosis respiratoria. Tiene que haber otro método de compensación. ¿Cuál es ese otro método? El método renal. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? La compensación renal elimina el ion hidrógeno por la orina, por filtración a través del glomérulo de secreción tubular, y produce una reabsorción de ácido carbónico. ¿Sí? Ácido carbónico. De esa forma está compensando la función renal a la alcalosis y acidosis respiratoria. Pero aquí hay un gran problema en el caso de las alcalosis y acidosis respiratoria, ¿sí? Que el ajuste del pH es lento, requiere de horas e incluso de días para compensar. Lo que no ocurría, por ejemplo, en la compensación respiratoria, que era en minutos. Cuando se produce un problema respiratorio de alcalosis o acidosis y el riñón es por último el que va a compensar a través de la eliminación del ion hidrógeno por orina o la reabsorción de ácido carbónico, ¿sí? Este mecanismo es lento, ¿sí? Se requieren de horas y días muchas veces. ¿Cómo lo hace? A través, una vez más, en el cuadrito para que lo entiendan mejor, una acidosis respiratoria significa un aumento de la presión de CO2, un aumento de la secreción de iones mediante eliminación, ya habíamos visto, renal, y un aumento de la generación y reabsorción de ácido carbónico. En el caso de la alcalosis respiratoria, donde se produce una disminución de la presión de CO2, una disminución de la secreción de iones y una disminución en la reabsorción de ácido carbónico. Vean ustedes que las compensaciones tanto en la acidosis como en la alcalosis siempre es inversa, ¿sí? Aquí aumenta y aquí disminuye. En el caso de las acidosis aumenta y en el caso de las alcalosis disminuye. Siempre es en el caso de las compensaciones, ambos son inversamente, ¿ya? Y por último, aquí se los he hecho un cuadrito, ¿ya? Del trastorno del equilibrio y la respuesta compensatoria esperada, tanto en el trastorno ácido básico, ¿sí? El trastorno primario, que es lo que ocurre, y la compensación, ¿sí? En la acidosis metabólica, en la alcalosis metabólica, en la acidosis renal, aguda, crónica, alcalosis renal, aguda y crónica. Estos cuadritos son para que ustedes puedan manejar la compensación, el trastorno primario, la compensación y la reacción compensatoria esperada. Este cuadrito lo he elaborado para que ustedes puedan tenerlo como guía de referencia para cuando les presente paciente con pH tanto y compensado. Y ustedes puedan ver este cuadrito, ¿sí? En qué trastorno más o menos están. Pueden estar en una acidosis renal aguda o crónica, en una alcalosis aguda o crónica, una acidosis metabólica, una alcalosis respiratoria, una acidosis renal o respiratoria o una alcalosis respiratoria. Fíjense ustedes acá que es muy importante identificar una acidosis metabólica con todos estos componentes, una alcalosis metabólica con todos estos componentes, pero en el caso de las acidosis y alcalosis respiratorias tenemos tanto aguda como crónica, tanto en la alcalosis respiratoria como aguda como crónica. Entonces, este componente de inicio renal, que son las metabólicas, son simplemente esto. Vamos a identificar aquí tanto en las acidosis como en las alcalosis respiratorias, aguda y crónica, y con el mecanismo de compensación. Vuelvo a repetirles, este cuadrito nada más es un cuadro de referencia para que ustedes tengan, porque empezar a analizar cada uno de estos dentro de los componentes metabólicos y renales y respiratorios es
un mundo de no acabar y es cualquier cantidad de variaciones. Ya quiero que tengan a la mano este cuadrito siempre para determinar cualquier reacción compensatoria esperada respecto tanto a la acidosis metabólica como las acidosis o alcalosis respiratorias, sean agudas o crónicas. Muy bien, con eso hemos concluido este tema de trastornos del equilibrio ácido-base. Sé que muchas cositas puede que presten a confusión, pero en realidad si ustedes empiezan a analizar tanto los componentes respiratorios como los componentes metabólicos divididos en acidosis y en alcalosis, no van a tener mayor dificultad estudiando y analizando cada uno de estos cuadritos especialmente y familiarizándose con ellos. Y por último este cuadrito que también tiene un trastorno primario y un componente de compensación. Muy bien, cualquier duda ya saben, estoy presto para solucionarlos. Un abrazo para todos ustedes.